Con noticias relacionadas con la salud hondureña, porque son miles de compatriotas en diferentes sitios del país que están movilizándose en busca de una cita, en una atención médica ya programada, en búsqueda de medicamentos. Todo esto está prácticamente en el olvido, porque hay tomas en Tegucigalpa, hay tomas en El Progreso, hay tomas en Colón, solo para citar sitios donde en los últimos días y hoy no hay atención, porque simple y sencillamente grupos de activistas políticos se han tomado los centros de asistencia sanitaria. Y de una forma que causa aún más molestia entre los hondureños. Por ejemplo, el video que ha sido viral en las últimas horas, lo que pasa al interior del del máximo centro de salud, Alonso Suazo, aquí en la capital. Ya ve usted ahí, con chorizos y toda cosa. No es música la que tienen, incluso asando carne. O sea, eso, la gente que llega para que le cambien una sonda, por ejemplo, a este centro de salud, lo mira como una bofetada, como una burla, cosa que no debería estar ocurriendo. No se había visto antes que estas personas llegaran a tomar su centro de salud y que dijeran no queremos a esta persona, mientras que aquel tiene que regresarse con la misma sonda que tiene más de una semana porque no encuentra una atención. Es la realidad que vemos hoy. Vamos a escuchar en este momento a la periodista Stephanie Aceituno, porque en riesgo de salud están miles de hondureños por la ingobernabilidad en el sistema sanitario público. Stephanie. El sistema sanitario público se mantiene con situaciones que dificultan aún más las atenciones, poniendo en riesgo la vida y salud de los pacientes. Las tomas en los centros de salud persisten, sumando más día a día. A lo que la doctora y diputada Suyapa Figueroa se refiere a esto como la gota que derramó el vaso en el sistema sanitario público. Las protestas que ahora tenemos nada más vienen a ser la gota que está derramando el vaso. La población, obviamente, ante la negligencia y ante la incapacidad de quienes dirigen en este momento el sistema sanitario, pues está teniendo que uno tomar la opción de mejor quedarse en su casa cuando tiene un problema de salud o buscar la atención en otros centros asistenciales. Figueroa detalla que se debe entablar un diálogo entre las autoridades y los colectivos, ya que estas tomas no son por mejoras en el sistema, sino netamente por obtener un cargo. Creemos nosotros que es preciso, es necesario que se retome esta situación y que se le hable a quienes dirigen el partido en el gobierno, porque todas las tomas que se están haciendo no son para mejora del sistema sanitario. Esto es lo inédito de este gobierno, esto es lo refundacional de esta situación, que las tomas no son para mejorar el sistema sanitario, sino para poner a un partidario, a una persona que no va a decir la verdad y que más bien va a venir a generar mayor conflicto en estas instituciones. La doctora Figueroa lamenta que se estén perdiendo atenciones médicas en los centros de salud capitalinos por tomas de establecimiento, determinándolas totalmente innecesarias. Para HRN, este es un informe de Stephanie Aceituno. Muy bien, bueno, ahí está el planteamiento de la expresidenta del Colegio Médico de Honduras y actual diputada en el Congreso Nacional, Suyapa Figueroa, de lo que está pasando en el sistema sanitario público, en un comportamiento, en un escenario no habitual de tomas que no permiten la atención de quienes buscan recibir la misma. Solo para decir, para quienes nos escuchan en HRN, nuestros compañeros de hoy mismo nos han facilitado las imágenes de los centros de salud tomados solamente aquí en la capital, que, a ver, Rosendo, está en la Divagna, si me ayuda a leer ahí un poco, la 3 de Mayo, Las Crucitas, Villadela, Alonso Suazo. El Alonso Suazo, que es en el Morazán. Imagínense ustedes. Sí. Bueno, y ayer ya se escuchó que pueden venir medidas de presión también en el sector de Villanueva. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y cómo el Colegio Médico de Honduras
se puede involucrar para buscar resolver esta crisis? Porque se ha dicho que quienes están promoviendo estas manifestaciones son médicos, que son diputados, y lo que buscan en el fondo es que les allanen el camino, que les limpien la Secretaría de Salud para que ahí llegue otro diputado a presidirle, imagínense ustedes. ¿Qué opinión le merece toda esta situación? Le consultamos a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Selga Codina. Doctora, buenos días, gracias por atendernos en esta fuerza informativa entre HRN y Hoy Mismo. Sí, buenos días, licenciada López, buenos días, licenciado García, buenos días a toda su audiencia. Realmente lamentamos la situación de este país que vive, come, respira política. En este país no se puede obtener ningún derecho si no se tiene un contacto político. Y aunque sean médicos, muchos de los que están en el poder legislativo, podemos ver nosotros que no tienen ninguna intención como médicos. Muchos de ellos, sus intenciones son eminentemente políticas. Se les llama, se les pide apoyo, se les escribe, se les solicita una reunión y obtenemos nosotros respuestas de algunos médicos, entre ellos la doctora Figueroa, como ustedes siempre han podido ver, que siempre está a favor del pueblo hondureño, y muy pocos son los que responden. Planteamos, nosotros les colaboramos y apoyamos con los abogados del colegio para proyectos, para leyes, para que mejoren y para que favorezcan a la población, y lo que nos dice más bien la doctora Figueroa, que tiene arrugados los proyectos de andarlos y de quererlos presentar porque no se les da la palabra. Simplemente se juegan situaciones e intereses eminentemente políticos y no hay interés de resolver, al contrario, el interés es de generar más caos, y siempre es la población la que recibe pues las consecuencias de todo este caos, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que el otro año, que estén en año político, vamos a empezar a ver soluciones, es probable que empecemos a ver medicamentos, es probable que empecemos a ver que se compren algunos insumos, equipamiento en los hospitales, porque desde el año pasado se han desperdiciado presupuestos destinados eminentemente para las mejoras en los hospitales y no se han ejecutado. Entonces todo esto obedece a una agenda política que es desesperar a la población, es llevarla a un punto máximo de ansiedad, de desesperación, de enfrentarse prácticamente a la muerte, porque eso es lo que nosotros tratamos, mejorar la vida, y si no estamos apoyando la vida, entonces estamos apoyando la muerte, ¿verdad? Entonces todas estas medidas políticas están llevando a la población a la enfermedad, a las consecuencias de mala salud y muerte. No podemos nosotros responsabilizar, no tenemos la autoridad para resolver el problema, más bien exigimos a las autoridades que sí tienen el poder de que no permitan que estas cosas de intereses eminentemente políticos lleven a la población a la falta de atención. Sí. Doctora Codina, ¿qué posición oficial tomará el Colegio Médico de Honduras, considerando que, por ejemplo, el episodio más violento en el Hospital del Progreso, departamento de Yoro, ahí nos decía el vicepresidente Samuel Santos que algunos médicos fueron agredidos, de repente no de la magnitud como algunas enfermeras, que hasta se vio sangre? Se destituyó también al director del Progreso, el nombre... El doctor Edgardo Murcia. Edgardo Murcia, quien decía el propio ministro Mateu que a él no se le encontró absolutamente ninguna tacha dentro de toda su gestión. ¿Tomará alguna posición oficial el Colegio Médico en las próximas horas con respecto a esto? Claro que sí. Primero que todo, desde el momento que estas violaciones a los derechos laborales y a los derechos personales de estos trabajadores de la salud se están llevando a cabo, hemos levantado la voz y hemos exigido sus derechos. Para empezar, un director de hospital se tiene que elegir a través de un concurso, y el concurso médico, el concurso de plazas administrativas, está en el listado de peticiones que venimos pidiendo desde inicio del año pasado. Y no solo el inicio, eso es histórico, esa solicitud, pero vamos a nosotros a enfocarnos en este gobierno. Tienen 15 meses
Y en estos 15 meses no han planteado ni siquiera el primer punto para que estén elaborando ya las bases de ese concurso. Entonces, eso es lo que exigimos, que la ley se cumpla. Para que se elija un director, no lo tiene que elegir un politiquillo, ni lo tiene que elegir el ministro, ni lo tiene que elegir la presidenta. Hay una ley que dice que se elige por concurso, por capacidades. ¿Y qué medidas son las que desde la visión del Colegio Médico deberá tomar la autoridad sanitaria, a quien ustedes le han reclamado gobernanza a través de publicaciones particulares que han hecho como Colegio de Abogados, doctora Codina, frente a lo que está pasando también en centros de salud, donde han convertido prácticamente en lugares de fiesta los mismos, y la autoridad como que no pasa nada, y la misma policía no actúa aún y cuando había un compromiso de que las tomas no iban a durar ni media hora. Así es. Es una burla completamente lo que están haciendo de politiquerismo, es una burla contra la población, y lo que es peor que usted mencionaba, es lo repugnante de que dejan que un problema político se quede por semanas, meses y no resolver. Pueden pasar 2 meses y medio, 3, si la población se decide a seguir en una medida de protesta y no se le tome en cuenta. Es mejor hacer que se rindan las personas por responsabilidad social, vuelvan con los brazos caídos y arrepentidos de todo lo que han hecho sin haber obtenido un derecho. No resuelven, no quieren resolver. Nosotros ya pedimos una cita porque la próxima semana viene el comisionado interamericano de los derechos humanos. Viene desde Washington y ya pedimos una cita nosotros para hacer una denuncia ante las naciones, ante los derechos humanos, de todas las violaciones de los derechos de la población, porque la población, ¿quién la defiende? Pues nosotros la vamos a seguir defendiendo porque no está recibiendo salud, y de los derechos de todos los trabajadores de la salud, no solo de los médicos. El Colegio Médico siempre ha visto por el equipo en salud, porque tenemos que trabajar en equipo, es necesario hacerlo así. Y de forma individual, cada caso se está llevando, por lo menos en los casos de los médicos, con los abogados. Y lo que han requerido un reclamo administrativo, pues ya está interpuesto y se está procediendo individualmente. Se nos decía así políticamente también los politiqueros, que el Colegio Médico apoya a los médicos haraganes, que no hace, que no es que el Colegio Médico apoya a cada médico que llega a hacer una solicitud. Y si ese médico no tiene la razón, no se le apoya. Sí. Se le apoya a aquellos grandes grupos que están siendo violentados y se les apoya como caso individual, sí, al que realmente tiene un derecho violentado. Doctora, ¿cuántas violaciones a los derechos del gremio registran ustedes y que tienen planificado exponerlas ante esa comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitará el país en las próximas horas, próximos días? ¿Incluye la del Progreso? Claro que sí, e incluyen en grupos que están violentados. Recuerde aquel montón de médicos, Fondovid, Fuerza Honduras, que generaron un derecho laboral y que están en el aire, ni siquiera trabajo tienen. Y todos aquellos que entraron con la pandemia, que no se les está reconociendo su antigüedad, que entraron en el 2020 y antes, muchos de ellos entraron antes y funcionaron en las áreas de atención de primera línea contra el COVID, y se ofrecieron, se generaron decretos, se hicieron una gran cantidad de bulla, solo fue bulla lo que se hizo y no se les cumplió sus derechos. Doctora, tenemos un listado grande de todas las protestas que vamos a llevar, tanto grupales como individuales. ¿Y quién es el interlocutor de parte del gobierno central con ustedes o con el que tienen algún tipo de contacto para intentar resolver esto aquí en el país sin necesidad de llegar a órganos externos? Si usted ha visto cómo hemos hecho llamados al Poder Ejecutivo, porque agotamos la instancia de la Secretaría de Salud, porque es evidente que hay personalidades que no permiten aceptar su ineficacia. Me está hablando, doctora, perdón, doctora Codina, me está hablando del ministro, que con él está roto todo.
Así es, él es el que administra la Secretaría de Salud y no se ha podido llegar a un acuerdo. Se sientan en mesas de diálogo y su personalidad impide llegar a un acuerdo. No deja hablar, no toma en cuenta las opiniones ajenas, a pesar de que todas las instituciones que ahí participan reconocen que lo que el Colegio Médico pide está en ley. A pesar de eso, sale con que no, hay que seguir violentando una ley, esta ley no sirve, a mí me sirvió toda mi vida, eso puede decir, ¿verdad? Y me sigue sirviendo, pero como ya no quiere cumplir, entonces esta ley hay que modificarla. Esas son las conductas. Hemos acudido al Poder Ejecutivo como autoridad máxima en este país, hemos ido a sentarnos en frente a la Casa Presidencial agotados de estar parados y no hemos obtenido respuesta. Entonces, pues vamos a acudir a organismos internacionales. En este caso, la próxima semana invitamos a todos los médicos y a toda la población que quiera poner su denuncia de violación a sus derechos humanos. Ahí estará el Comisionado Interamericano de los Derechos Humanos recibiendo todas las personas, porque a eso vienen a constatar cómo está en este país el respeto a los derechos humanos. Entonces me imagino que no van a tener tiempo de atender a todas las denuncias, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos agendando en primera fila nuestra cita para hacer estos reclamos. Muy bien, la doctora Elga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras, y la búsqueda de soluciones que se están planteando desde este gremio a la crisis en el sistema sanitario. Aldo, Claudia y Jackie, nos escribe aquí el alcalde de Marcovia, Choluteca, Nahum Calic, los estoy viendo y la situación es difícil también aquí en nuestras comunidades. No tenemos la atención que se requiere en el centro de salud de Marcovia, no hay medicamentos. Esto como un llamado a las autoridades sanitarias de lo que está pasando en diferentes sitios del país. Aldo, Claudia, Jackie con ustedes, buenos días.